Bueno, entonces habíamos visto pues ya la transformada Fourier transform, la transformada de Fourier. Me gusta decir el nombre. No sé si me sale bien, ¿no? Pero se oye chistosito, como que raspa en la garganta. Entonces, bueno, el caso es que ya vimos la transformada de Fourier, la transformada Z, ya vimos algunas características especiales y hace dos clases yo mencioné pues el término Z a la menos uno que ahorita por fin vamos a mencionar aquí adelantito. Lo que vamos a ver ahorita pues es cómo se hace todo esto en hardware. Y particularmente pues habíamos dicho que vamos a mencionar las secuencias. Dijimos al inicio de este curso que las secuencias son consideradas como secuencias de números, las señales digitales o las señales de tiempo discreto, si no aplicamos cuantización sobre sus valores, son como secuencias de números, así como aquí, secuencias de números, ¿no? Entonces, vemos aquí está, sigan al puntero, ¿no? Aquí está la secuencia de números. Entonces, esas nuestras señales digitales. Y entonces íbamos a denotar la variable independiente, ¿no? La n, como el índice donde ocurren esos valores, el índice de las muestras, sin dar a entender necesariamente tiempo. Pero es usual pues cuando se hace procesamiento de señales, no importa imágenes que no tienen una relación especialmente visible con el tiempo. Aún así, cuando se hace el procesamiento sobre un sistema de comunicaciones, pues esto llega como un stream de datos o un stream de bits, incluso despedazados estos valores bit por bit. ¿De acuerdo? Y entonces a final de cuentas, pues sí se tiene que considerar como cadenas en el tiempo y al final la n sí se tiene que considerar como tiempo. Precisamente por eso mencionamos aquí las frecuencias en términos de tiempo, ¿no? Del periodo y de la frecuencia. O sea, hablar de hertz realmente, hablar de tiempo de muestreo. Entonces, con eso en mente, pues ya podemos ver los componentes de hardware de sistemas de procesamiento de señales digitales. Entonces, pues vamos a considerar tres particulares elementos. El primero es un sumador. Estos son los tres elementos básicos de hardware y las tres operaciones básicas en análisis, aritméticas básicas o operaciones en general básicas que ocurren en el análisis de los sistemas o que ocurren al procesar señales. Realmente no es mucho. Ocurre suma cuando sumamos muestra por muestra dos señales. Entonces en el hardware vamos a tener a un sumador. Los detalles específicos del diseño de este hardware pues lo van a ver ustedes en esta materia de diseño digital. Entonces, un hardware particularmente importante es que vemos aquí, es un sumador. Estamos asumiendo que llegan y fíjense aquí en esta notación, estamos considerando que x1 es una muestra. Vamos a tomarlo así, podemos decir que es una muestra o que es un stream completo. ¿Se acuerdan que yo les dije que voy a usar la misma notación para las dos cosas? Y aquí se puede entender como las dos cosas. Entonces, un sumador recibe un stream de datos en un extremo y un stream de datos en otro extremo y entrega el resultado de la suma. ¿De acuerdo? Entonces, nótese que para este particular dibujo, nuestro sumador tiene únicamente dos entradas. Es usual en la circuitería digital encontrar sumadores que tienen únicamente dos entradas y que pueden hacer únicamente una suma de dos términos, una suma de dos términos, ¿de acuerdo? Entonces, no obstante, sí se puede encontrar circuitería pues ya más especializada que hagan de una vez la suma de tres términos o de cuatro términos. Suelen referirse en el argot más especializado como compresores. Eh, eh, pero la palabra compresor se debe usar con mucho cuidado porque tiene diferentes significados en diferentes comunidades de grupos de científicos, ¿no?
Entonces los digitaleros que diseñan sumadores le llaman compresor a un tipo de sumador que tiene varias entradas. Los que hacen compresión de señales le llaman compresor a algo que comprime señales. Y así, entonces se debe tener cuidado. Pero bueno, en términos generales no importa cuántos operandos tenga, ¿no? Es usual porque en la circuitería digital así es usual encontrar sumadores de dos entradas, entonces por eso es usual representar a los sumadores en los diagramas de DSP con dos entradas. Entonces pues el sumador suma dos entradas. Es un circuito combinacional y se debe tener en cuenta que es mejor, la verdad es mejor a mi parecer, tener todo el trasfondo tanto a nivel de Register Transfer Level, que ustedes ya van a ver qué cosa es Register Transfer Level en su curso de diseño digital. Pero es mejor tener ambos conceptos, tanto la perspectiva desde transferencia, Register Transfer Level, como a nivel algorítmico de DSP, para ir siempre observando todas las cosas desde las perspectivas distintas y poder lograr hacer buenos diseños, buenos procesadores, buenos diseños de procesamiento. Entonces, bueno, el sumador es un sistema combinacional. ¿Qué significa? Que en el mismo, visto desde nuestro punto de vista de análisis de DSP, pues que en un instante de muestreo, vamos a tomar aquí que este es nuestro índice de muestras, y entonces aquí van ocurriendo los instantes donde ocurren las muestras, el instante 0, el instante 1, el instante 2, así, ¿no? Y son los índices de nuestras muestras. Entonces cuando ocurre por ejemplo en este instante y ocurren dos muestras, aquí para la señal X1, y se va a sumar con otra que ocurrió en el mismo instante. Aquí se va a sumar con este valor. Y el resultado se obtiene en el mismo instante, en el instante 1. Entonces el resultado se obtiene en el mismo instante. Aquí, 1 más 3, 4. Entonces esta valía 3, este valía 1 y este vale 4, ¿de acuerdo? Y entonces en el mismo instante de muestreo es que ocurre esta suma. Y entonces por eso nosotros observamos en nuestro diagrama que dice para la misma n, dada x1 de n y x2 de n, el resultado es y de n, como la suma de x1 de n más x2 de n en la misma n, o sea, ocurre al mismo tiempo. Eso, desde el punto de vista de circuitería digital, significa que es un sistema combinacional. Entonces, ya eso ustedes lo van a ver pues en su curso de sistemas digitales. Entonces, pues esa es el primer elemento. Vamos con el segundo elemento. El segundo elemento es multiplicador, un multiplicador. Y es usual encontrar dos multiplicadores o explicados de dos maneras. Un multiplicador de propósito general y un multiplicador constante. Primero el de arriba, el de propósito general. Fíjense que también son circuitería combinacional, porque lo que ocurre en el mismo instante de muestreo, en el mismo instante, o más bien el resultado ocurre en el mismo instante cuando llegan las entradas. Entonces llega la entrada, una muestra de la señal X1, llega la muestra en el tiempo n o en el instante n o en el índice n, y llega la muestra en el índice n para la señal 2, y juntas en el mismo índice n se calcula el multiplicador, el producto, se calcula el producto. Entonces, fíjense que se llama multiplicador de propósito general porque no le importa cuánto vale cualquiera de las dos entradas. Siempre está haciendo una multiplicación de ambas entradas, no importa que varíe esta. Dentro de la siguiente n, vamos a decir para n igual a 0, esta muestra vale 5 y para n igual a 0, esta muestra vale 2. Entonces 5 por 2 nos da como resultado 10, aquí en ese mismo instante de muestreo. Pero en el siguiente, para n igual a 4, por ejemplo, ahora esta vale 8 y esta vale 8. Y entonces el resultado nos da 8 por 8, ¿de acuerdo? Entonces, en general este sistema está recibiendo dos posibles entradas. Y es usual encontrar sistemas que tienen
uno de los dos factores constante, uno de los dos factores nunca va a cambiar. En ese caso se suele dibujar de esta manera. No siempre, algunos autores prefieren dibujarlo así y ponerle en una de las patitas pues el valor constante A. Pero otros solemos, yo estoy dentro de ellos, los que dibujamos así. Cuando es un multiplicador constante, entonces dibujamos así una ganancia. Esto da a entender una ganancia o un escalamiento por A. ¿De acuerdo? Nunca cambia, entonces es un simbolito que nada más le cambia el valor a esto. Y ahora va a salir, el resultado va a ser A por X. ¿De acuerdo? Y entonces nunca cambia este valor A. Hay variedad en la literatura porque hay autores que usan siempre este dibujito y para dar a entender uno de propósito general le dibujan aquí una flechita. Le dibujan una flechita así para dar a entender que es un valor variable y entonces pues sería como el de arriba, ¿no? Pero los usuales esquemas pues son estos. Entonces un multiplicador y un multiplicador por una constante, ¿eh? Y fíjense entonces que el resultado se obtiene en el mismo instante, en el mismo índice de muestra. Entonces es circuitería combinacional. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento de hardware es un retraso. Nosotros ya vimos el retraso hace 2 clases en términos analíticos, en el concepto analítico. Y dijimos, nosotros vamos a pasar una señal a través de un retraso. Es una entidad que representamos como z a la menos 1, porque analíticamente es z a la menos 1. Y obtenemos el resultado, es lo que estaba en la muestra de antes, ¿de acuerdo? Lo que estaba en el índice anterior. Entonces eso es un retraso. Vamos a pensar en esto, simplemente en pasar una función delta de Kronecker. Siempre elegimos la delta de Kronecker porque es la más simple. Y entonces aquí vale 1 en el tiempo 0. ¿De acuerdo? Y entonces si nosotros pasamos esta señal delta de Kronecker en el tiempo 0 a través de uno de estos bloques, vamos a obtener la misma delta de Kronecker, pero ahora el argumento debe valer 0 y entonces vale 0 cuando esta n vale 1. O sea que la delta de Kronecker va a aparecer en el índice 1. ¿De acuerdo? Entonces se retrasó por una muestra, aparece un tiempo después. ¿De acuerdo? Aquí está el índice 0 y en el índice 1 es donde apareció la muestra. Ahora, ¿qué dispositivo hace esto? Bueno, están intrínsecamente relacionados la metodología de diseño digital actual, que se llama metodología de diseño síncrono, que es la que ustedes van a ver en el otro curso, con respecto a esta concepción, a este concepto de streaming, de un stream de datos o de una cadena de datos, que es nuestra señal digital. Están intrínsecamente relacionadas. ¿Por qué? Porque en el hardware digital nosotros siempre estamos en la metodología de diseño síncrono, siempre estamos sincronizados por una señal de referencia. Voy a quitar estos ejes porque no sirven. Estamos sincronizados por una señal de referencia, que es una señal clock, una señal de reloj. Esto es la parte más importante actualmente en un sistema digital. La gran mayoría de sistemas digitales, y con decir la gran mayoría es básicamente todos, ¿no? Pues la gran mayoría de sistemas digitales está sincronizado por una señal de reloj. Microcontroladores, microprocesadores, procesadores DSP, Digital Signal Processors, programables, dispositivos programables en campo, etcétera. Todos ellos tienen sus generadores de reloj y tienen su señal síncrona de referencia, y es una metodología ampliamente recomendada y utilizada porque se consolidó al mismo tiempo que esta teoría. Entonces es una señal síncrona y entonces es una metodología de diseño síncrono. Y entonces si nosotros consideramos que todo nuestro sistema está gobernado por un reloj, está sincronizado por un reloj, entonces podríamos decir, en este instante de muestreo existe, a partir de aquí y durante todo el periodo,
existe la muestra X en el tiempo cero, ¿de acuerdo? O en el instante cero, en ese instante. Y a partir de aquí existe la muestra 1. Y entonces lo que nos va dando la sincronicidad pues es ese reloj. ¿Qué dispositivo funciona de esta manera? Sincronizado por un reloj y que durante un rising edge del reloj libera un dato y ahí lo sostiene hasta el siguiente rising edge, libera otro dato y ahí lo sostiene. ¿Qué dispositivo hace esto? Pues un registro. Y entonces este sistema, esta z a la menos 1, que provoca que cuando en el instante 0 llegó x0 y después aparezca, en el siguiente instante aparezca ese valor en la salida, pues es un registro. Entonces, si nosotros pasamos estos datos a través de un registro, el x0 va a salir aquí. En la salida del registro se va a ver aquí. Va a estar retrasado por un ciclo de reloj. ¿De acuerdo? O en general, pues se puede hacer toda la circuitería de control para retrasarlo por más tiempo. Pero en general este es el concepto de un retraso. Entonces nosotros estamos hablando de stream de datos o una secuencia de datos que va llegando de manera sincronizada. Y entonces así se va a través de esa sincronización gobernada por el reloj, es como están llegando los datos. De esa manera, un z a la menos 1 entonces representa a un dispositivo que retrasa por una muestra a la señal que entra. Entonces la señal que entra pasa por un retraso y sale el mismo valor pero después de cierto tiempo, y eso representa este índice retrasado, como ya vimos antes. Entonces en hardware esto pues es un registro. Se le suele llamar a nivel de DSP, cuando estamos hablando de algoritmos, se les suele llamar incluso intercambiablemente registros o retrasos. ¿De acuerdo? Entonces pues ese es ese otro sistema. Entonces, si ustedes se fijan, aparecen las dos partes de un sistema digital. El registro es memoria. El registro es un bloque de memoria. Synchronous memory, ¿no? Synchronous memory. Entonces, el retraso es el elemento básico de memoria síncrona. Y los otros dos bloques son combinacionales. Y todo sistema, como ustedes van a ver en el otro curso, todo sistema está constituido de esas dos partes. Parte memoria y parte síncrona. Entonces, pues aquí aparecen esas dos partes. La parte combinacional, perdón, me equivoqué, la parte combinacional y la parte memoria en sistemas digitales. Entonces aquí aparecen esas mismas. La parte combinacional aparece como bloques aritméticos que hacen suma y que hacen multiplicación. Y la parte de memoria aparece como un registro. Entonces esos son los elementos que constituyen a un sistema de DSP. Realmente esos son los elementos. El resto son combinaciones e interconexiones de ellos para hacer los correspondientes algoritmos. Por eso precisamente pues es fácil llevar a cabo los algoritmos en un procesador, tanto de propósito general como en un procesador específico, pues porque es exactamente la misma cosa pero vista desde dos puntos de vista distintos. Entonces estos son los elementos que aparecen en un bloque, en un bloque de DSP, en un sistema de DSP. Ya más adelante entonces vemos, voy a detener el video aquí para no hacerlo muy grande. Ya más adelante pues vemos la constitución de estos elementos para empezar a formar sistemas de procesamiento. Entonces mientras tanto pues terminamos aquí.